Hola amigas y amigos futboleros, soy Luis de Rolo Sports TV. Ahora les traigo un video de la segunda parte de los pronósticos de los 16avos de final de la Copa Mundial 2026. Comencemos. Primer partido, Inglaterra contra República Democrática del Congo. Este partido ciertamente va a ser muy difícil para Inglaterra. Ya lo vimos en el Mundial que sufre contra selecciones con defensa de bloque bajo. Sufrió contra Ghana, sufrió ciertamente contra Panamá, y República Democrática va a aprovechar los espacios que deja Inglaterra porque Inglaterra sufre mucho de defensa. Ciertamente se vio contra Panamá, se vio que sufrían mucho. Y aquí la ventaja del Congo es que tiene jugadores como Joan Wissa, Wan-Bissaka, Bakambu, que son un poco más rápidos y tienen ciertamente habilidades para finalizar las jugadas. Inglaterra tiene jugadores como Jude Bellingham, Harry Kane y hasta el mismo Declan Rice que pueden abrir la defensa cerrada de República Democrática del Congo. Y para este pronóstico yo me decanto por Inglaterra, lo gana 2-1. Segundo partido, Bélgica contra Senegal. Va a ser un partido muy difícil para Bélgica. Senegal, a pesar de haber iniciado mal la fase de grupo, ya como que repuso un poco su camino. Ciertamente todos sabemos la selección que trae Senegal, jugadores como Sadio Mané, que no está en un gran momento que digamos, pero igual tienen a Lamine Camara, a los Gueye, y podríamos decir que a Nico Jackson. Y Bélgica, todos sabemos el gran portero que tienen, que es el que normalmente lo salva. Sabemos que Kevin De Bruyne, a pesar de su edad, tiene una gran calidad. Y al parecer ya despertó Trossard y vamos a ver qué tal Lukaku. En este partido quiero pensar que va a ser de mucha velocidad. Va a contraatacar Bélgica, va a contraatacar Senegal. Bélgica va a aprovechar los espacios abiertos que normalmente sufre mucho Senegal, y Senegal ciertamente va a ir al desborde. Y para este pronóstico creo que empatan 1-1 y lo gana en penales Bélgica. Tercer partido, Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina. Este partido ya sabemos que Bosnia se va a encerrar. Es una selección que tiene una defensa muy bien organizada. Su ataque va a pasar por lo que haga de Mirovic, Bakhtarevic y Edin Dzeko. En cambio, Estados Unidos va a ser una selección que proponga más. Todo su ataque va a pasar por Pulisic. Igual tienen jugadores como Sergiño Dest. Y pues su principal finalizador va a ser Balogun. Va a ser un partido que a lo mejor le cuesta al principio a Estados Unidos, pero lo va a encontrar. Y creo que aquí Estados Unidos lo gana 2-0. Cuarto partido, España contra Austria. Austria, como sabemos, es una selección que igual se defiende mucho, pero he visto en este mundial que les gusta presionar, que en su totalidad no se encierran, les gusta proponer. Tienen jugadores interesantes como lo es Konrad Laimer, Savitzer y su principal finalizador que es Arnautovic. En cambio, España va a intentar controlar el partido desde el medio campo, toque. El problema de España es que le cuesta luego finalizar, y en los contraataques los he visto un poco débiles. Realmente tienen suerte que hasta este momento no les hayan hecho gol. Pero sabemos la calidad de jugadores que tienen, como Pedri y Lamine Yamal. Y yo creo que este partido lo gana España 2-1. Quinto partido, Portugal contra Croacia. Es un partido muy bravo para Portugal, a como lo hemos visto en la fase de grupos.
le cuesta las selecciones que se encierran mucho. Igual Croacia no es una selección que le guste estar encerrado, le gusta proponer, pero si Portugal quiere ganar este partido, creo que lo deben de empezar ganando desde el primer tiempo, porque mayor la prolongación, creo que va a sufrir mucho Portugal, y todos sabemos que a esta Croacia no le importa jugar hasta 120 minutos y se pueden ir a penales, y pues sabemos lo que ha pasado en penales, y aparte Croacia tiene muy bien trabajado los penales. Sabemos la calidad de los jugadores de Croacia. Modric es un monstruo, a pesar de su edad. Tienen jugadores como Ante Bodimir, Petar Sosic, y Portugal debe de aprovechar a Cristiano Ronaldo, que a pesar de su edad sigue aprovechando las pocas o muchas jugadas que les den. Y pues sabemos el medio campo de Portugal. Yo creo que este partido lo gana, si no se va a penales, lo gana Portugal 2-1. Sexto partido, Suiza contra Argelia. Este partido ciertamente lo veo muy bravo. Suecia para mí juega muy bien. Sabemos la calidad igual que tiene de jugadores, como Granit Xhaka, que es el líder del medio campo y prácticamente el líder de Suiza. Sabemos la calidad de Rubén Vargas, que no había iniciado bien, pero ya como que se le ve un poquito mejor y prácticamente su mejor jugador. Johan Mansambi, que es una bestialidad. Y por parte de Argelia sabemos su líder, Mahrez, tienen a su joyita, se puede decir, Ibrahim Massa, tienen a Moussa. Argelia es una selección que le gusta proponer, no le gusta encerrarse, crean jugadas, desbordan, y lo mismo para Suiza. Yo creo que este partido queda en un empate 1-1 y se lo lleva en penales Suiza. Australia contra Egipto. Va a ser un partido muy cerrado. Ya sabemos lo que le gusta proponer a Australia. Egipto es una selección que le gusta igual proponer en el ataque. Lo vimos contra Bélgica, que casi no se encerraba. Aprovechan igual muy bien los contraataques con Mohamed Salah, con Marmoush. Lo que a veces siento que le cuesta a Egipto es la finalización. Y por parte de Australia, una o dos jugadas de gol que tengan las aprovechan con Irankunda, con Metcalf. Va a ser un partido muy bravo, pero creo que aquí se lo lleva Egipto en penales. Octavo partido, Argentina contra Cabo Verde. Ya sabemos a lo que va a ir Cabo Verde: encerrarse, defenderse muy bien, aprovechar igual al portero Bociña, que ha sido de los mejores porteros de la fase de grupos en lo que va del mundial, y van a intentar aprovechar los contraataques, pero sabemos a lo que va Argentina. Tienen una presión tras pérdida muy rápida, igual atacan demasiado. Aquí el único detalle con Argentina, que a lo mejor puede aprovechar Cabo Verde, es que siempre buscan a Leo Messi, pero hay que ser honesto. Anulas a Messi, hay jugadores como Lautaro, hay jugadores como McAllister, Enzo, que te destrozan por velocidad o te meten unos golazos. Así que para este pronóstico yo creo que lo gana Argentina 2-0. Noveno y último partido, Colombia contra Ghana. Este partido, igual sabemos, se le puede complicar a Colombia. Ghana se va a defender muy bien, van a intentar aprovechar esas individualidades o contraataques a velocidad con Semenyo, con Iñaki Williams. Hay que ser honestos, Colombia ya pasó lo peor o ya sufrió lo que tenía que sufrir contra una selección como lo era República Democrática del Congo, y demostró un gran fútbol contra Portugal. Creo que este partido van a tardar un poquito en encontrar el gol, pero ciertamente creo que lo ganan con un marcador de 2-0. Y con esto finalizamos el video. Espero les haya gustado la segunda parte de mis pronósticos. Ya saben, denle like,
y suscríbanse. Nos vemos en un nuevo video.